Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Dice: por largas temporadas ha estado Israel sin el verdadero Elohim y sin sacerdote que enseñara y sin Torá. Ok, esto está en Crónicas. De acuerdo con este verso, habría una temporada sin la verdad, o sea, sin Emet. Verdad en hebreo se pronuncia Emet. Y sin Torá. La palabra Emet, como veremos enseguida, representa uno de los más grandes y significativos nombres del Mesías. Mismo de acuerdo con el entendimiento judío. Un rabino, el rabino Zebulón Gold, explica la conexión oculta entre la palabra Emet y el Mesías de Israel. Gold comienza con una conexión entre Emet y Yahweh mismo, basada en las tres primeras palabras de Génesis 1:1. ¿Cuáles son las tres palabras? Las tres primeras palabras dicen Bereshit bara Elohim. Ahora, estas tres letras finales de estas tres palabras, que es Bereshit, o sea, la Tav, que es bara, que es la primera letra del alefato, el alef, y Elohim, la última letra de Elohim, que es la Mem Sofit, o sea, la M final. Cuando usted junta estas palabras, y ahí sale la palabra Emet, verdad. O sea, ahí ya está mostrando al Mesías, nada más en las tres primeras palabras de Génesis 1:1. Claro, estamos hablando en el texto hebreo, no estamos hablando en una traducción, porque en la traducción no sale. Recuerde que este es un estudio que estamos yendo a la parte rabínica y a la parte del hebreo, que hay mucho material ahí cuando usted va y estudia en hebreo. Muy bien. El creador del universo, de los cielos y de la tierra, Emet, representa a Yahweh mismo, como lo vemos también en Jeremías 10:10, donde él dice, donde él es el Elohim Emet, también llamado Elohim viviente y Rey eterno. ¿Ok? O sea, este estudio de hoy, hermanos, va a estar muy tenaz, muy espectacular, porque vamos a ir a unas palabras que dijo Yeshua y las vamos a escarbar, a sacarle la esencia, el jugo y lo que realmente hay detrás del texto. ¿Qué dice Jeremías 10:10? Dice, mas Yahweh es el Elohim verdadero. Ojo, ahí está la palabra Emet. Dice, él es el Elohim vivo. Ahí está la palabra Hay. Vida en hebreo es Hay. Y está la palabra Rey eterno. Rey eterno. Entonces, Melech Leolam, Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora, en este texto de Jeremías 10:10, tenemos, dice, mas Yahweh es el Elohim Emet, la verdad. Es el Elohim vivo, Hay, vida. Y es el Melech Leolam, el Rey eterno. Luego, hay una palabra que está en el libro de Daniel,
que es una profecía, y dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y derribó la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué quiere decir esto de que derribó la verdad? O sea, quitó lo verdadero. Quitó lo verdadero y puso una mentira. Cuando usted estudia la doctrina católica, porque el catolicismo, hermanos, no es lo que usted ve, las imágenes, eso no es nada en comparación a lo que hay detrás de eso, hermanos. No es nada, eso es simplemente la punta del iceberg. Igualmente ocurre con el Islam. El Islam se presenta bonito, se presenta bueno y la gente pues haciendo sus oraciones y todo eso, y eso se ve bien. Pero lo que hay detrás del Islam, eso es terrible, eso es tenaz. Entonces, lo que es el Islam y el catolicismo, ellos, por su lado, cada uno por su lado, han tratado de quitar o quitaron la verdad a su gente. El catolicismo a los católicos y el Islam a los musulmanes. Les quitaron la verdad. ¿Ok? Acuérdense que Jesús habló de ellos. Conocen la entrada al reino, conocen la puerta, pero no entran por ella y ni dejan entrar tampoco a nadie. Ni entran ni dejan entrar. Como el dicho que hay en cada país. Ni rajan ni prestan el hacha. ¿Ok? Ahora, cuando dice derribó la verdad, en hebreo para significar humillar a la verdadera Torá hasta el suelo. Tristemente la verdad sería derribada y rechazada por gran parte del pueblo hebreo, el pueblo judío, acerca de la verdad sobre quién es el Mesías. De hecho, la palabra Emet se entendió como el Mesías mismo en varias fuentes. En varias fuentes. El mismo Rabino Gold argumenta que Emet tiene el mismo valor numérico en gematría que el término y este es el Mesías, hijo de David. O sea que el mismo Mesías es el poseedor de la verdad, porque la palabra Emet suma a nivel de gematría 441 y la palabra este es el Mesías Ben David también suma 441. O sea, yo no sé, hermanos, qué palabras buscar o decir acerca de la forma como el Eterno creó el universo, mandó a escribir la Torá y los nombres en la Torá y las fechas proféticas, porque todo está entrelazado. O sea, se necesita una mente muy grande, hermanos, muy privilegiada, muy inteligente. Por eso es que en ese estudio de unicidad siempre comienza cuando se dice, Él es lo inteligente, la inteligencia y lo inteligible. 3 palabras, inteligente, inteligencia, inteligible, refiriéndose al Eterno. Él es la inteligencia pura. Él es lo inteligente en esencia. Y Él es inteligible. O sea, no se puede describir ni se puede entrar dentro de Él. No se puede. Y el mismo Salomón lo dijo. Tú, que habitas en la luz inaccesible, que ni la misma luz puede entrar allá a ese lugar donde Él está, el Macón. Porque toda la escritura está entrelazada. Y lo más tenaz es
que lo que es la Torá en el idioma hebreo, lo que es la naturaleza, sea en el término que sea, mineral, animal o vegetal, y nosotros los seres humanos, todos estamos conectados con la Torá a nivel de nombres y a nivel de gematría. Yo no sé cómo explicarle yo a usted eso. O sea, todo está conectado, hay una conexión. Por eso decíamos aquí, por ejemplo, que la palabra, la frase, este es el Mesías Ben David. Y la palabra Emet tiene el mismo valor numérico. La palabra Nahá, serpiente, y la palabra Machía tiene el mismo valor numérico. ¿Ok? Y cuando usted suma el valor numérico de Ish, o sea, hombre, con el valor numérico de Isha, mujer, y usted suma los dos valores numéricos de del hombre y mujer y lo suma y da otro número. Y lo más tenaz de eso es que cuando usted le pone letras a ese resultado de hombre y mujer, sale la palabra Ben, hijo. Y uno dice, wow, esto es tenaz. O sea, hay una relación. Y lo mismo está esa conexión que hay entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y la Torá. Porque en nuestra psiquis, en nuestra interior, en nuestra vida más profunda y adentro, en la mente o en los tuétanos o donde sea, nosotros tenemos un ADN que se asemeja al ADN de la Torá, porque la Torá tiene ADN. La Torá es un código adénico gigantesco que está relacionado con la naturaleza y está relacionado con nosotros. O sea, yo no sabría, tendría que buscar más palabras para explicar cómo funciona esto, pero esto es tenaz, hermanos. Esto es tenaz la relación. Por eso es que el Eterno, cuando sacó a Israel de Egipto, él los llevó a la montaña. Pero cuando los llevó a la montaña, los puso a tomar agua milagrosa. O sea, el agua esa que salió de la roca. El agua esa que fue purificada. Los puso a comer maná, una comida completamente desconocida para los seres humanos en esa época. Y aún para esta época, porque no volvió a aparecer el maná. Y cuando el salmista habla del maná, él dice, comieron pan de nobles, pan del cielo. Porque la palabra nobles se está refiriendo a las huestes angelicales. No que los ángeles se alimenten, porque ellos no tienen necesidad de comida. Ellos son sostenidos bajo otra forma, completamente diferente y desconocida para nosotros los seres humanos, que somos polvo, que somos carne, que somos materia. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, todo está relacionado, hermanos. Entonces, yo a veces cuando me pongo a mirar la gematría, porque eso lo hace uno es con la técnica de la gematría, porque cada letra del alefato hebreo tiene un número. Tiene un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cada letra tiene un número. Entonces, cuando usted empieza... Yo recuerdo un hermano hace años, un hermano de Houston. Eso me buscó, yo no sé, yo hace años no lo veía, pero entonces se dedicó a buscarme hasta que me encontró por las redes sociales. Y él estaba desesperado buscándome porque él había tenido un sueño muy raro. Y él me estaba buscando para que yo le dijera el significado del sueño. Él dice que él soñó y vio en el aire, iba en un avión, que él soñó que iba en un avión. Y cuando él estaba en la ventanilla del avión mirando las nubes afuera. Estando él ahí, viendo las nubes, de un momento a otro vio unas letras raras, unos símbolos raros
que se formaron con nubes. El cielo azul, pues las nubes formaron unas letras. Entonces él rápido, estando en el avión, él anotó las letras. Las anotó. Entonces, cuando él despertó del sueño, porque él se asustó, lo impresionó ver las letras ahí en el aire, él las anotó en un papel. Y él las tenía escritas en un papel y duró meses, más de un año buscándome, hasta que al fin me logró encontrar y me llamó y me dijo, hermano, mira, tuve un sueño, fue así, así, y me mandó una foto de las letras que él vio. Entonces yo vi las letras, me voy al diccionario y armo, le aplico la gematría, o sea, los números. Empecé a sumar cada letra. Cogí y junté todo el resultado de cada letra y me da un número abajo, el resultado de la suma. ¿Ok? Entonces, el hermano, yo le dije lo que significaba, porque ahí había un mensaje de parte del Eterno, y él no estaba en raíces hebreas. Yo sí le había llegado a hablar a él de las raíces hebreas, y entonces cuando él vio las letras, él se acordó de mí inmediatamente, porque yo alguna vez le había mostrado el idioma hebreo, cómo se escribía el hebreo. Entonces, él no, tengo que preguntarle al hermano. Entonces yo le di lo que significaba, era un mensaje de parte del Eterno para él. Y eso ya meses más tarde me llamó y que ya se le había cumplido lo que él había visto en el sueño con esas letras. Un mensaje que el Eterno le había dado. Porque todo está relacionado, hermano. Eso es una cosa impresionante, increíble. Porque mire lo que vamos a mirar ahora. Vámonos para Juan, capítulo 14, verso 6. Uno de los textos más conocidos. Uno de los textos más conocidos en el mundo cristiano, que es Juan 14, 6, que es un texto cortico, pero muy grande. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani haya derek emet behai. Eso es lo que está, así dice en hebreo. Ani haya haderek ha-emet be ha-hay. Porque la palabra hay, como saludan en inglés allá en Estados Unidos y en Canadá, hi, how are you? Hay en hebreo quiere decir vida. Bueno, hasta ahí todo normal. Pero cuando usted va a un diccionario hebreo para averiguar qué quiere decir la palabra camino, qué significa la palabra verdad y qué significa la palabra vida, ahí la cosa cambia. No es lo que usted se imagina, lo que usted piensa en su cultura. En su cultura. Porque si yo le pregunto a un buen mexicano ¿qué es vida? Él me puede responder, no, vida es lo contrario a estar muerto, es lo contrario a la muerte. Así, y es la verdad. O sea, cada cual da un resultado y una opinión acerca de lo que entiende para sí mismo de cada palabra. Pero lo que vamos a hacer en esta noche es buscar el significado de lo que realmente dijo Yeshua, de lo que Yeshua dijo realmente utilizando la palabra derech, emet y hay. Muy bien. La palabra derech, o sea, camino. Eso es increíble. La palabra camino en hebreo, derech, quiere decir Torah, enseñanza, curso o forma de vida, conducta. ¿Ok? Por eso es que hay una profecía, dice, y sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras.
Yo sé que usted ha leído ese texto. Entonces dice, sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué fue lo que el Eterno le dio a Moche? La Torá, la ley. O sea que la ley es camino, conducta, forma de vida. No es una religión. O sea, Derech no es una religión. Ahora, si nosotros comenzáramos, hermanos, a ampliar y a buscar contextos, lógicamente tenemos que pasar por el texto de Isaías cuando el Eterno le dijo al profeta, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Paraos en los caminos. No está hablando de un camino literal, una carretera. No, está hablando de que se paren en las diferentes conductas que hay. Conductas o formas de vida o enseñanzas. Porque eso es lo que quiere decir la palabra Derech. Torá, enseñanza, forma de vida o conducta. O sea, por eso de ahí nos lleva a otro contexto. Mire usted cómo estaba haciendo una arizá, una técnica exegética que se llama arizá, una cadena de textos. ¿Cuál es el otro texto? Un texto que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus caminos son caminos de muerte. Y acordémonos que cuando usted lea esa palabra, ese texto, ya usted sabe, usted va a entender de qué quiere decir la palabra camino. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. O sea, hay actitudes, hay costumbres buenas, pero que no producen vida, o sea, no nos llevan a la vida eterna, al reino. ¿Ok? Porque cuando usted ve todas las religiones que hay en el mundo, el budismo, eso no es malo. Pues técnicamente no es malo porque esa gente no mata, esa gente no roba, esa gente solamente se lo pasa meditando y haciendo largas meditaciones y ayunos y haciendo el bien a la gente. Eso es bueno. El Islam técnicamente es muy bueno, porque habla de paz, habla de hacer el bien, habla de adorar a su ídolo y todas esas cosas. Aparentemente es bueno. El hinduismo también eso es bueno, la gente lo pasa meditando y rezando y haciendo oraciones y meditaciones y todo eso. Es la vida de esa gente. ¿Ok? O sea, son formas de creencias que no son malas. Humanamente no son malas. Pero si atendemos la palabra del Eterno a través del profeta cuando dice, hay caminos que aparentemente son buenos, pero son caminos de muerte. Y si lo cruzamos con el otro texto, paraos en los caminos, o sea, miren las sectas que hay en el mundo, las religiones. Aquí está el brahmanismo, el hinduismo, el islam, el catolicismo, todo eso, muchas. Entonces lo que el profeta le está diciendo a la persona a nosotros es, párense al frente de todos esos caminos y pregunten por las sendas antiguas. O sea, por el mensaje inicial, el mensaje de los padres, la fe en Elohim, la fe en el Eterno. Pregunten por las sendas antiguas y caminad por él. Ya no dice caminen por ellos, sino caminen por él. O sea,
¿Qué fue lo que quiso decir Yeshua con esta palabra? Yo soy el derech, el camino, que yo soy la Torá, yo soy la verdadera enseñanza, yo soy la mejor forma de vida y yo soy la mejor conducta. Imitad mi fe, mi conducta. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo imito al Mesías. Entonces, ahora sí usted me va entendiendo por qué yo digo que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Aquí está la respuesta. La palabra camino quiere decir Torá. Y esa palabra, yo soy el camino, la dijo Yeshua, o sea que él es la Torá. Él es, o él tiene la verdadera enseñanza. Él es la mejor forma de vivir y la mejor conducta. ¿Nos vamos entendiendo? Camino. Ahora vamos a la palabra emet, verdad. Esa tiene muchos contextos. Cientos de textos donde habla la palabra, cuando el Eterno dice, yo soy el Elohim verdadero, buscar la verdad, en fin, un montón de cosas. Entonces, esta palabra emet tiene muchos contextos. Ahora, cuando Yeshua dijo, yo soy el emet, o la verdad, ¿qué quiso decir él? En el diccionario hebreo, la palabra emet, ¿qué quiere decir? Quiere decir estabilidad, confiabilidad, seguridad. Mire usted qué cosa tan espectacular. Porque si uno le pregunta a un pereirano, a un paisa o a un bogotano, oye, ¿qué es la verdad? ¿Qué dice la persona? No, lo contrario es la mentira, usted sabe, lo contrario es la mentira, esa es la verdad. No mentir. Así responde una persona común y corriente, pero como nosotros estamos yendo es al texto hebreo y estamos yendo al verdadero significado de cada palabra, ahí es cuando vamos a entender mejor las cosas, lo que Jesús realmente dijo. Entonces él dijo, yo soy el que está conmigo, va a tener estabilidad, va a vivir yo soy confiable y conmigo va a estar seguro. Eso es lo que dijo Yeshua. El que crea en mí va a tener estabilidad. Bueno, vamos a ahondar un poquito en esto, hermanos. Si nosotros hemos creído en Yeshua y la palabra emet o verdad quiere decir estabilidad, eso quiere decir también de que usted y yo, a nivel de fe, a nivel de confianza, a nivel de lo que estamos viviendo en el Shabbat, las fiestas del Eterno, la obediencia a la Torá, debemos de tener una estabilidad emocional, una estabilidad intelectual y una estabilidad como personas. Si no vamos entendiendo, porque a eso nos lleva el Mesías, Yeshua, a tener una vida estable, no inestable. Porque todavía hay gente aquí en las raíces hebreas que están entre dos pensamientos, entre dos ideas. No, es que no sé, no estoy seguro, tal vez, de pronto, quizás, no. Eso sí no sirve. O sea, a esa persona que habla así, que piensa así, todavía le falta mucho por avanzar, por aprender. O sea, no le ha amanecido, como dice Pablo, no le ha amanecido. Porque la Torá y Jesús, a través de las promesas, a través de la fe en él nos lleva a tener una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual. ¿Ok? Una estabilidad espiritual. ¿Qué es estabilidad espiritual?
estar ajeno a las dudas, no tener tantas dudas. O sea, yo hace poquito vi un señor en una acera alta y arriba en la acera, el señor estaba abajo y el niño estaba arriba en la acera, porque era como una bajada. Entonces el niño estaba ahí, era un niño por ahí como de unos 3 años, estaba mirando al papá que estaba ahí abajo y el papá le decía, tírese, tírese, tírese. Y el niño era dudando si se tiraba o no se tiraba, me tiro o no me tiro. ¿Ok? Yo como iba en el carro, pues no me di cuenta si el niño se tiró o no. Pero yo espero que el niño se haya tirado. ¿Por qué? Porque el niño sabe que el que lo está recibiendo no es el vecino, es el papá de él, con el que él en su corta vida ha creado unos lazos muy fuertes, porque los lazos entre padres e hijos son muy fuertes y crean confianza, especialmente en los niños. Entonces, nosotros, hermanos, con el Mesías, con Yeshua, debemos de dejar a un lado las desconfianzas y tirarnos. Pues, o sea, hacer por la fe y con los ojos cerrados lo que Él nos manda hacer. Si Él le dice a usted, hay que guardar Shabbat, está escrito, yo lo mando, hágalo. Ah, que por qué, que cómo, que cuándo, que cómo así, que por qué. No se ponga usted a preguntar mucho, solamente hágalo en confianza porque Él se lo está diciendo. ¿Ok? Yo sé que somos de una cultura muy preguntona, queremos saberlo todo, queremos conocer los atenuantes, los rodeos, los intervalos, queremos saber todo, tener toda la información. Y a veces la gente con toda la información y no lo hacen. O sea que el asunto no es de información, sino de un acto de fe. Que usted guarde Shabbat, guarde mandamientos por fe, porque el Señor lo dijo y punto. Ah, que por usted no quiere saber por qué lo dijo. No, a mí no me importa. Si Él le dice que lo haga, yo lo hago. Él es mi Adón, Él es mi Señor. Él es mi Elohim. Ya. Entonces, por eso yo quiero que usted, hermano y hermana, adquiera a través de la escritura, a través de la fe, a través del Ruach, del Espíritu, estabilidad espiritual, porque eso es Yeshua. Yeshua es la verdad. Y la verdad quiere decir estabilidad, confiabilidad y seguridad. O sea, que usted está seguro con Él. Seguro con Él. Que usted le cree todo a Él, con los ojos cerrados. Porque mire que yo le puse a usted el ejemplo del niño de día, que el niño está viendo el papá ahí abajo. Y más sin embargo, con todo y eso, que lo está viendo, él no se tira. Está como en esa duda, ¿me tiro o no me tiro? Ahora, cambiemos de escenario. Un cuarto oscuro. El niño está en una escalera arriba y el papá está abajo. El niño no ve al papá y el papá no ve al niño porque está oscuro, está en un cuarto oscuro. Mas, sin embargo, el papá, con fuerza de fe, le dice, mijo, tírese que yo lo recibo. Pero el niño no ve al papá, no sabe en qué lado está. Él no lo ve. Mas, sin embargo, el niño se tira. ¿Por qué? Porque él tiene la confianza de que el papá lo va a recibir en la tirada. Lo va a recibir. Ya para un acto de eso, en plena oscuridad, se necesita mucho arraigo, mucha fe, también mucha entrega y mucha confianza. Nosotros tenemos que alcanzar, hermanos, con el Eterno, esa confianza ciega, que usted en medio, así tenga usted todo en contra suya,
porque hay veces que usted tiene todo en contra. O sea, usted no ve nada a favor, todo está en contra. Las posibilidades son nulas. Lo único que usted tiene en su mente es su confianza en Él, la cual no debe de abandonar, sino mantener siempre ahí, porque eso es lo que nos va a sostener, nos va a dar la victoria. Pero tenemos que aprender a confiar aún en los momentos más difíciles, en que todo nos es contrario. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, eso es algo bueno, hermanos, que tenemos que madurar, procesar en nosotros, en nuestra vida. Confianza, fe. Así usted vea la cosa perdida completamente, que no hay posibilidad, usted no deje de creer. No deje de creer. Mana Miriam. Bueno. Entonces tenemos ya dos. Derek, Emet. Y sigue la tercera, que es Hay. Vida. Hay. Y otra vez la misma pregunta de siempre. ¿Qué es vida? Te responde, no, es lo contrario a la muerte. Eso es vida. Y está bien, está perfecto. Ahora, cuando usted va al diccionario y busca qué quiere decir la palabra Hay en hebreo, o sea, vida, nada de lo que usted se imagina. O sea, Yeshua no dijo, con estas tres expresiones, usted entendió, entendimos tan mal, porque nada de lo que nosotros creíamos, y mucha gente cree todavía, es lo que él dijo. Porque la palabra vida quiere decir congregación, grey, sustento y reunión de personas. Tenaz. La palabra vida, o sea, Hay, en el diccionario hebreo quiere decir congregación, una grey, o sea, un grupo de personas en una misma fe, quiere decir sustento y quiere decir reunión. Por eso es que vemos que Pablo, él habla mucho acerca de la reunión de los creyentes, la reunión de los santos. Eso es Hay, eso es vida. ¿Por qué la reunión de los creyentes es vida? Porque nosotros sabemos a nivel de contexto de que todos los creyentes somos parte del cuerpo del Mesías. Somos parte del cuerpo del Mesías y Él es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. O sea que nosotros estamos unidos a Él. Por eso Él dijo, ustedes sin mí no pueden hacer nada. ¿Ok? Sin mí no podéis hacer nada. Por algo lo dijo. No era una palabra prepotente o una palabra pues como de abarcar todo, no. Hermana Jennifer. ¿Iba a decir algo, hermana Jennifer? No. Ok. Entonces, tenemos, anote. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ani Hayá, Derek, Haimet, Hay, o sea, la vida, que es Derek, Emet y Hay. Tres palabras. Ahora, como nosotros no somos tontos y no nos gusta que alguien nos corche, entonces vamos a pasar al texto griego, que quiere decir la palabra camino, verdad y vida. Nada que ver con el hebreo, hermanos. Nada que ver. Mire usted en el texto griego, para que usted no se deje meter el cuento de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso es puro cuento chino.
que ese cuento ya no lo creen ni los que lo dicen. En griego, camino, verdad y vida es. Camino es jodos. Jodos. Y mira lo que quiere decir la palabra camino en griego. Camino, carretera, progreso, medio, proceder. Está hablando de algo literal, humano. ¿Qué quiere decir la palabra verdad? Aletheia, así se dice en griego. Aletheia. Normal. La palabra verdad o aletheia en griego quiere decir verdad, veraz, verdadero, en doctrina y en profesión. Literal. La palabra vida en griego es zoe. Zoe. Vida en griego quiere decir vida, vivir. Viene de una raíz común que es sugos, que quiere decir yugo, uncir, unión, servidumbre, travesaño de la balanza, ley. O sea, si una comunidad religiosa va a basar su fe y su doctrina en el texto griego, pierden el año. ¿Por qué? Porque el texto griego no está vertiendo el verdadero sentido de lo que Yeshua dijo en su idioma hebreo en cuanto a lo que él dijo. ¿Ok? Entonces, por eso el texto griego no sirve mucho, no ayuda mucho en este aspecto. Más bien aleja a la persona de la esencia del idioma hebreo y de lo que realmente Yeshua dijo. Yeshua nunca dijo que él era un camino, una carretera. Él nunca dijo eso. Entonces, por eso hay que ir a las sendas antiguas, llevando a bordo, teniendo a bordo el idioma y el contexto en que fue escrito o fueron dichas las palabras. En este caso, el hebreo o el arameo. ¿Estamos? ¿Estamos, hermanos? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, en el hebreo, para que ahondemos más en el asunto, la palabra vida, hay tres formas de expresar la palabra vida en hebreo, que es hay, hayah y mochah. Mochah. Y cuando uno ya busca la palabra hayah en el idioma hebreo, ya da otro significado. La palabra mochah ya tiene otro significado. O sea, esas son palabras sinónimas de la palabra hay o vida. Hayah, mochah. ¿Ok? Ahora, en griego hay 5 formas diferentes de escribir la palabra vida, que es zoe, sao, bioticos, bios y suje. Son 5 palabras que determinan la palabra vida en el texto griego, en el idioma griego. Zoe. A mí me ha llamado siempre la atención esta palabra zoe, porque hay una escritora cubana que ella vive actualmente en España. Ella se salió de Cuba. Ella se llama Zoe Valdés. Zoe Valdés se llama la escritora. No sé, no sabemos si los padres de ella, al ponerle este nombre, tenían conocimiento de qué quiere decir ese nombre en el texto, en el idioma griego, pero así la pusieron. Zoe. Interesante eso. ¿Ok? Muy bien.
Ahora vamos hay una palabra, la palabra shalom. Tenás esto. La palabra shalom si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué quiere decir la palabra shalom, y usted dice, hermano, eso quiere decir paz. La paz sea contigo. Está bien, más o menos. El asunto es que cuando vamos a un diccionario hebreo y buscamos la palabra shalom, quiere decir algo más que paz. La palabra shalom quiere decir derribar y también quiere decir triunfar. Mire usted qué interesante es esta palabra. La palabra shalom quiere decir derribar y triunfar en el idioma hebreo. Si la palabra shalom quiere decir derribar y triunfar, eso nos va a abrir la mente y nos lleva cuando Yeshua dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y cuando uno le busca sentido a la palabra en cuanto a lo que hay alrededor nuestro, acerca de la palabra shalom, que quiere decir derribar y triunfar, porque la palabra derribar y triunfar están entrelazadas. Para usted triunfar sobre un enemigo, primero tiene que derribar. De ahí sale una palabra de Yeshua también, cuando él habló del hombre fuerte. El hombre fuerte. Que cuando él habla del hombre fuerte se está refiriendo al enemigo, a Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Al que se ha adueñado de un lugar, de una casa. Entonces Yeshua dijo, para poder que haya paz en una casa, hay que hacer dos cosas. Hay que derribar al enemigo para poder triunfar. Entonces Yeshua dijo, para poder prevalecer en una casa hay que derribar, pelear con el hombre fuerte de la casa y atarlo. O sea, derribarlo y atarlo y echarlo fuera. Y ahí viene el triunfo. Entonces, te das cuenta, hermano, cómo vamos entendiendo mejor las palabras, vamos entendiendo mejor las escrituras, su verdadero sentido cuando vamos al texto hebreo. ¿Ok? Hay una profecía en Oseas 4:1 que dice, oigan palabras de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay emet, o sea, no hay verdad, no hay rahem y no hay conocimiento de Elohim en la tierra. Está claro que este verso, el cual debido a la falta del Mesías y la misericordia y la verdad de Yahweh están ausentes, tal como lo leemos en el Salmo 85:11, que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:11, esto hay que leerlo, hermanos. Bueno, aquí el texto
traducido dice diferente. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. A ver, los que tienen Torah Emet. Hermana El Niurka, verso, el verso 10, pastor, dice tal cual usted leyó. ¿cómo dice, hermana? El verso 10 de 85:10. Ah, sí, 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 sí. Verso 10. La justicia, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahora, usted sabe que la palabra misericordia es rahem, rahem. Y hay un himno judío hebreo muy bonito que llama rahem. Rahem, bueno. Pero al rahem, y aparte de que faltaba rahem en la tierra, tenía que venir el Mesías, que era el que traía el verdadero rahem, o sea, la verdadera misericordia. Pero el Mesías en este caso, cuando dice la misericordia y la verdad se encontraron, o sea, el Rajén y el Emet se encontraron. Entonces, cuando se encuentran la verdad y el Rajén, produce justicia y paz. Y ustedes saben que cuando usted lea la palabra justicia en la Tanaj, en la Torá, la palabra justicia quiere decir salvación. Acuérdense de eso. La palabra justicia quiere decir salvación. Y si encontramos la palabra justicia y la palabra paz, shalom, que quiere decir derribar y triunfar, quiere decir que a través de derribar a los enemigos. Por eso es que se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ok? Siéntate en medio de mi poder, o hazte con mi poder hasta que tus enemigos sean puestos como estrado de tus pies, o sea, sean derribados. Que eso quiere decir hasta que traiga shalom sobre la tierra. Y cuando usted se va a los textos donde habla de la paz sobre la tierra, siempre está hablando del Mesías, el Mesías, el Mesías. O sea, que el único que va a traer paz aquí a la tierra va a ser el Mesías, no una institución, sino directamente el Mesías a través de lo que él mismo dijo que era. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Baruch Hashem. Por eso Yeshua dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El punto de Yeshua en este mensaje es claro al referirse a sí mismo como Emet. Además, él declara que el Mesías, quien es llamado Emet, es el único que traerá libertad espiritual y conocimiento de Yahweh en perfecta armonía con Oseas 4:1. Oseas 4:1. Porque la venida del Mesías es la respuesta a lo que el Eterno dice en Oseas 4:1. ¿Qué dice en Oseas 4:1 que lo leímos hace un momento? Dice, oigan palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, o sea, no hay Emet, no hay Rahem y no hay conocimiento de Yahweh en la tierra. Ahora, mire usted lo grave que es una persona renunciar al Mesías y volverse al judaísmo nominal.
sea, negar al Mesías y volverse judío, que eso lo está haciendo mucha gente. ¿Por qué? Por falta de enseñanza y por falta de estabilidad espiritual. Que el único que da estabilidad espiritual no es el Roé, es Yeshua. Y la estabilidad espiritual se alcanza es primeramente a través de la fe, de la relación con Él y del conocimiento de la palabra. Lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que usted encontró un poco de luz en estas palabras de Yeshua. Camino, verdad y vida. Nos amplió un poco el entendimiento. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, vamos ahora a mirar un texto que está en Efesios, capítulo 2, verso 12 al 15. Ojo con lo que vamos a leer acá. Recuerden que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, extranjeros a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos grupos hizo uno, derribando el muro, el intermedio de la separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Ojo con esta palabra, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. No dice un pueblo, sino un nuevo hombre. Haciendo, ¿qué? El shalom. Y ya sabemos lo que quiere decir la palabra shalom. Derribar, triunfar. Bueno. Gracias al Eterno que llegamos a este texto, a esta porción. Primero, está hablando de los que estaban lejos de los pactos y de las promesas, pero que ahora a través del Mesías, los que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Cuando yo estaba leyendo, se me vino a la mente inmediatamente el texto donde habla de los muros de la separación. Hermana Freddy, hermana Niurka, a ver si me ayudan a buscar este texto, donde habla de los muros de la separación, los tariach en hebreo. Los tariach, porque ahí vamos a sacar algo muy interesante. Ok. Morén. Dime. Leamos Efesios 2:14. 2:14. Efesios. Dice, porque Él es nuestro shalom. Acuérdense lo que quiere decir la palabra shalom, derribar y triunfar. Que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Bueno, te voy a marcar esta palabra porque hay mucha gente que no entiende qué es lo que quiere decir esto, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados por medio de reglamentos. Entonces, una persona que no entiende dice, vea, él abolió la ley. Ahí dice, abolió la Torá. Ahí no dice eso.
Cuando habla de los reglamentos, está hablando de la Torá oral, o sea, la halajá. Esto es halajá, el Talmud. Decíamos la semana pasada o esta semana que el judaísmo tiene 1560 mandamientos. Existen dentro del judaísmo ortodoxo. Legalmente en la Torá hay 613 mandamientos legalmente. Cuando usted los va sumando, todos los mandamientos, ordenanzas y misbot suman 613. De esos 613, quite por ahí unos 200 que no hay necesidad de guardar hoy en día. Esos 200 tienen que ver con lo del templo, del sacrificio de animales, tienen que ver con oblaciones, con muchas cosas que hoy en día no están vigentes. Quítele 200 o 250 a los 613. Entonces, cuando hablamos de que el judaísmo ortodoxo tiene 1560 mandamientos, hermanos, eso es una exageración, eso no es bueno, y a eso es que Pablo está hablando acá, a lo que vino Yeshua. Él vino a abolir en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, o sea, la halajá. Él sí quitó eso. ¿Ok? Eso fue lo que él vino a quitar. Porque si no, él se estuviera contradiciendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque el lunes leímos el otro texto que dice que yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero cuando Pablo habla acá de la ley de los mandamientos dados en reglamentos, el problema es que en el judaísmo utilizan la misma palabra ley cuando habla de la halajá y cuando habla de la Torá, utiliza la misma palabra. Entonces, cuando una persona no lee el contexto, cuando dice la ley de los mandamientos dados en reglamentos, usted sabe que toda institución tiene reglamento interno, leyes internas. ¿Ok? Que las leyes internas no son iguales en todas las empresas. ¿A qué me estoy refiriendo yo para que quedemos bien claros con esto? Si usted trabaja en una plataforma petrolera en medio del mar, sacando petróleo, y otro hermano trabaja en una empresa que queda en el continente, o sea, en tierra firme, estas dos empresas tienen reglamento interno para los empleados, para los operarios, que hay que llevar casco, que hay que llevar, estar amarrado por si de pronto se cae al agua, en fin, de acuerdo a las circunstancias y condiciones y donde esté operando la empresa, se crea un reglamento interno. ¿Ok? Porque el reglamento interno de una plataforma petrolera en medio del mar es muy diferente a un reglamento interno que haya en una empresa que está en tierra. Pero no dejan de ser reglamentos. Estos reglamentos es la halajá, no es la Torá en sí. ¿Ok? No es la Torá en sí. Cuando usted lea en Efesios, en Gálatas, que habla mucho de eso, que siempre está la palabra ley, no se está refiriendo a la Torá, al mandamiento que está escrito acá, sino que se están refiriendo a abolir o a desechar los mandamientos de hombres que suman exactamente, bueno, si quitáramos los 613 que sí están en la Torá y los otros que inventaron, que crearon, que es la halajá, que suman, llega hasta sumar 1560. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es lo que hay que entender, eso es lo que mucha gente tropieza ahí, se confunden cuando leen Gálatas y Efesios.
Pablo está discrepando es acerca de la halajá, de los mandamientos de hombres que crearon, y ahí lo dice muy claro. La ley de los mandamientos dados en reglamentos. Reglamentos. 15, verso 15. Hay otro texto en Colosenses 2:14. Mire cómo dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en el madero. ¿De qué está hablando aquí el Rab, Shaul? Que el judaísmo ortodoxo se centró más en la halajá que en la misma Torá. ¿Ok? Si usted escuchara a dos ortodoxos hablando entre sí acerca de los mandamientos, usted nunca lo va a ver discutiendo sobre el mandamiento realmente de lo que está escrito en la Torá, sino de pura halajá. ¿Ok? Que vea que nosotros no prendemos el switch de la luz en Shabbat por esto, por esto y por esto y por esto y por esto, y le saca una lista larga de por qué no se hace, no se prenda la luz o se apaga. Hermana Niurka. El verso 8 de ahí mismo de Colosenses 2 reafirma lo que usted está diciendo. 2:8. Está. Mirad que no haya quien los esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. ¿Ok? Por eso me gustó la vez pasada la hermana que recomendó la película esa poco ortodoxa, que está en Netflix. Es una serie donde habla de una muchachita que nació dentro del judaísmo ortodoxo, pero ella tenía muchas dudas y estaba sufriendo por la presión que tienen especialmente las mujeres dentro del mundo ortodoxo. Pero ella se rebeló contra todo eso. Pero no, donde iba tenía la presión. Porque, ¿verdad? Eso era una presión tenaz. Y ahí usted se da cuenta, viendo esa serie, cómo es el mundo ortodoxo, cómo están llenos de mandamientos y mandamientos y mandamientos y preceptos y preceptos y preceptos inventadas por los hombres. Por eso es que Yeshua utilizó la misma palabrita que hay aquí en este texto de Colosenses 2:8, la tradición. La tradición. Porque a Yeshua le preguntaron, maestro, según nuestra tradición de nuestros padres, tal y tal cosa hay que hacerla de esa manera. Y Yeshua les cayó arriba y le dijo, no, así no es. Luego les dijo, vosotros invalidáis el mandamiento anteponiendo sobre vosotros la tradición, los mandamientos de hombres. Y eso es lo que Pablo llama la ley de los mandamientos. ¿Cómo es que leímos ese texto? El de Gálatas. Reglamentos. Esos reglamentos, hermanos, crearon divisiones, muros. Crearon muros de separación, separaban unos a otros. Que hoy en día todavía esa separación existe.
Por eso a usted no lo dejan entrar a una sinagoga ortodoxa. Usted no entra ya ni a palos. No lo dejan entrar. Esos son los muros de separación. ¿Ok? Por eso un judío ultraortodoxo no le da la mano a usted cuando lo saluda. Porque usted para él es un inmundo. Es un perro. ¿Ok? Es un perro. Por eso yo no estoy de acuerdo en idealizar a los judíos. Hay hermanos que idealizan a los judíos. Los tienen como unos... Oh. Y ese hermano no se imagina lo que el judío piensa de él. O esa hermana. Así usted guarde chavada, así usted haga lo que haga y sepa más que él, más Biblia que él, eso a él no le importa. Usted para él es un perro, es un gentil. Y si es una mujer, usted como mujer, para un judío ultra ortodoxo, usted es una prostituta, usted es una perra. Ese es el concepto que ellos tienen de las no judías. Y eso que si una judía comete un errorcito así, la vuelven nada. La vuelven nada. Entonces imagínense uno idealizando a aquellos que, a alguien que está dispuesto a hacerte daño. Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Esos son muros, los tariaq que ellos crearon para separar a la gente de los demás. Por eso es que Jesús, hermanos, él se mantenía en el norte, en Samaria, en Galilea, en Belén, todos esos lugares. ¿Por qué? Porque allá estaban los perros, allá estaban las rameras, allá estaba la gente del bajo mundo, estaban en ese sector. Acuérdese cuando a Pedro estaba ante Pilato, Pedro estaba afuera calentándose porque era tiempo, estaba comenzando invierno o terminando invierno. Y a Pedro le dijeron, oye, tú eres de ellos. Porque Pedro estaba hablando y Pedro tenía acento galileo. Porque la gente de Galilea tenía un acento diferente a los de Jerusalén. Y a él lo delató el acento. Tú eres de ellos porque tu acento te delata. Y Pedro le puso, no, yo a ese señor no lo conozco, no. Lo negó. Que luego más adelante vamos a tener una enseñanza realmente qué quiere decir el gallo. Porque hay gente que piensa que cuando habla del gallo está hablando de un gallo literal. Y está hablando de otra cosa, no es un gallo. Está hablando de otra cuestión. Pero bueno, eso es otra clase. More, perdón, y por ejemplo, si los judíos nos tienen en ese concepto, el Eterno nos dice que tenemos que bendecir a su pueblo. Nosotros sí podemos bendecir a su pueblo y ellos nos tienen en ese concepto. Claro, hermana, nosotros tenemos que orar porque ellos tienen, acuérdense que ellos tienen un velo. Ellos tienen un velo. Y nosotros no tenemos ese velo. Y tenemos el conocimiento y la sabiduría del Eterno. Entonces, ese conocimiento y esa sabiduría nos lleva a entender la situación de ellos en que están en este momento. Y ese conocimiento y esa situación nos lleva a nosotros orar siempre por ellos. A orar, a tenerlo en oración, porque en su momento y en su tiempo que el Eterno disponga, Él les va a quitar la venda que ellos tienen. Pero hay que orar por ellos. No para salvación, porque ellos, de todas maneras, como judíos, ellos tienen una ventaja muy grande. Por eso Pablo dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Y él se responde a sí mismo, mucho. ¿Cuáles fueron las ventajas? Que ellos recibieron la adopción, los pactos, las promesas. Que hayan hecho mal uso de eso, no hay problema, pero de todas maneras
el Eterno no retiró la bendición que tiene sobre ellos, los pactos y las promesas y la promulgación de la Torá. Por eso Yeshua dijo, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? En el sentido de que ellos recibieron los pactos, las promesas y recibieron la Torá. Ellos tienen la Torá en la mano, la misma Torá que usted tiene, simplemente que usted la Torá se le abrió a usted cuando usted creyó en el Mesías. Pero como ellos no han creído en el Mesías, ellos están con el velo puesto. Están con el velo puesto. Pero que eso es así, hermanos, porque yo viví y trabajé mucho con judíos ortodoxos y yo sé cómo es la cosa, y yo estudié con ellos también un tiempo y yo sé el pensamiento que ellos tienen acerca del no judío. ¿Qué piensan ellos de los hombres que no son judíos o de las mujeres que no son judías? Eso es tenaz. Pero bueno, hay que orar por ellos, como acabamos de decir. Ahora, cuando miramos, hermanos, un comentario de un gran rabino, dice, la Torá regresará y será renovada. No significa que en los días del Mesías Israel tendrá una Torá nueva. De ninguna manera. El término es utilizado para describir cómo a través de Yeshua él vino y renovó la Torá. ¿Qué es renovar la Torá? ¿Quitar la Torá y poner otra nueva? No. Sino renovarla en cuanto a la interpretación verdadera, porque los sabios y los rabinos en esa época habían malinterpretado muchos textos de la Torá y se desviaron completamente del camino. Entonces Yeshua vino a poner todo en su lugar de nuevo, profundizando la Torá, dándole un sentido más amplio, más profundo, con más rahem, con misericordia. No utilizando ojo por ojo, diente por diente. No, porque eso lo quería utilizar el judaísmo y lo utilizó muchos años. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Yeshua nunca hizo eso. ¿Qué dijo Yeshua? Perdonad. Si tu enemigo tiene hambre, vaya y remátelo. Porque el ojo por ojo, diente por diente exigía eso. Si tu enemigo tiene hambre, cáigale arriba y remátelo, acábelo. Pero ¿qué dijo Yeshua? Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ok? O sea, Yeshua vino y le dio la profundidad a la Torá. Y lo hizo por sí mismo, porque Él es la Torá. Mire usted cómo vamos juntando todo mejor. Baruch Hashem. Entonces hay un escrito rabínico que dice, Hashem se sentará en el jardín del Edén y dará una nueva Torá a Israel, que será impartida por el Mesías, o sea, el pacto renovado, el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento, como usted lo quiera llamar. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Y vamos a orar. Esto cada vez se pone más interesante y nos abre más el entendimiento. Vamos a darle gracias al Eterno por su rajén, por su bondad y por la claridad que está trayendo a nuestras vidas a través de estas clases. Amén.
Yo espero que usted esté siendo edificado, esté aprendiendo y esté entendiendo más que todo, porque es bueno entender, no solamente oír y no entender, sino entender las cosas cabalmente. Usted solamente en sus oraciones pídale al Eterno que le conceda sabiduría, discernimiento y entendimiento en todas estas cosas que estamos aprendiendo. Pero en especial, discernimiento. Hay que discernir, hermanos. O sea, no vaya a creer a pie juntillas todo lo que yo esté enseñando, sino que pídale al Eterno, Eterno, confírmame lo que el hermano está enseñando, esos textos, esas palabras. Eso está tenaz, Señor. Tremendo, confírmalo. Dame ese chalón. Porque, ¿en qué sentido usted le va a pedir al Señor que le dé chalón? En que a través del entendimiento usted derribe esas argumentación falsa y esa interpretación falsa que usted aprendió en tiempos atrás acerca de la Biblia, derribar todas esas cosas para construir, para renovar la enseñanza en su mente y en su corazón, que es la enseñanza del Mesías como emet, como verdad, como derech, como camino y como vida. Amén. Hermana Jennifer. More, estas clases a partir de la semana pasada que usted dijo, Yeshua es la Torah es Yeshua. A mí me llevó un pensamiento que me llama muchísimo la atención, de que me lleva al milenio, cuando se va a terminar esta Torah que tenemos en la mano, y viene la nueva Torah. Cuando hablaba usted de eso, que la Torah es Yeshua, que viene el nuevo mandamiento, como que viene la verdad, pero ya en presencia con él, en el milenio. No sé si me di a explicar. Ok. Hoy en día tenemos que aprender Torah, la parte básica de la Torah, que es lo que estamos aprendiendo ahora. En este momento no tenemos a Yeshua presente físicamente, semejante a nuestra carne, sino que lo tenemos en el espíritu de la palabra, el espíritu de la Torah. Porque al decir que Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua, él está presente en medio de nosotros a través de la misma Torah, a través de la enseñanza y de la edificación con la enseñanza. Ahora, cuando ya se entre al milenio, que él va a estar presente ahí, por eso es que está profetizado de que ya no va a haber necesidad de que alguien le enseñe algo. ¿Por qué? Porque ya él está ahí. Él va a estar ahí, literalmente al lado de nosotros, y la Torah va a ser traspasada a la mente de todos nosotros en forma automática. Uno tiene que decir, ¿será que hago esto o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? No, porque todo va a haber claridad mental automática, porque Yeshua nos va a traer eso. ¿Ok? Bendito su nombre. Eso va a ser una maravilla. Por eso el profeta dice de que ninguno tendrá necesidad de decirle a su compañero, ven, te explico de la Torah. No, porque todos me conocerán y todos tendrán conocimiento de mis palabras. Eso es de pronto incomprensible por el sistema de vida que nosotros estamos llevando en este tiempo, que no lo sabemos todo o que se nos olvidan muchas cosas, pero cuando venga el Mesías todo va a cambiar. Mentalmente y espiritualmente van a haber unos cambios muy profundos en nosotros que son para bien, no para mal, sino para bien. Confirmación de lo que está escrito a nivel profético. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a... This conference is no longer being recorded.